Bueno, sin más, ¿qué tiene que ver esta actividad con los homenajes? Para nosotros es muy interesante estar aquí con un gran exponente de la música chilena, pero sobre todo también de la música chilena en el exilio. Digamos, un compositor que, habiendo partido su etapa de estudios en Chile, sus primeras experiencias en el barroco andino, etcétera, se vio forzado a abandonar nuestro país para poder continuar su trayectoria en un lugar que lo recibiera y lo acogiera. Entonces, también Patricio hace poco publicó un libro, ¿verdad? Que tú también lo hiciste, un librito. Es muy lindo, yo ya lo leí, claro, no es tan largo, pero igual es un libro, o sea, no es un folleto, es un libro bonito, que también con muchas ilustraciones muy interesantes, fuentes históricas, fotografía, que justamente se llama Música en Exilio, Chile-Holanda, 1973-2023, donde, bueno, tú mismo, Patricio, tomas estos 50 años desde la salida de Chile y recorres algunas etapas de tu vida profesional. Entonces, quizás podemos hacer esta conversa repasando algunos de esos momentos de tu trayectoria. La idea es que esta conversación dure, digamos, 1 hora para que después tengamos una pausa antes del concierto, aunque igual les recomiendo guardarse los asientos porque después va a venir más gente para el concierto y ustedes ya se aseguraron buenos puestos. Y podríamos partir entonces con Chile, con esta etapa donde, de acuerdo a lo que tú cuentas también en este libro, tú ingresas como estudiante de música, pero también ingresaste tempranamente al Centro de Alumnos del Conservatorio de la Universidad de Chile y apoyaste la candidatura de Salvador Allende, lo que coincidió, curiosamente, el año 69 con el estreno de la cantata Santa María de Iquique de Luis Advis, ¿verdad? Una obra también muy relevante para efectos de una búsqueda de un lenguaje que integre elementos de la música clásica con otros de la música de raíz popular y tradicional. Entonces, quizá ahí podemos partir preguntándote qué te fascina a ti en ese momento, en una obra como la cantata Santa María de Iquique, y qué tendría eso que ver con ese momento político que se vivía en Chile. Hola Daniela, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Genial estar aquí, es un privilegio poder escuchar las canciones salvajes aquí en vivo con este maravilloso coro y este fantástico grupo de instrumentistas que vamos a escuchar en un rato, ¿no? Daniela hablaba de las coincidencias, ¿no? Efectivamente, todos estamos un poco con el pensamiento puesto en esta celebración de los 50 años y nosotros quisimos venir porque, bueno, muchas razones. Es un año emblemático y para el grupo con que vinimos, que es el grupo Amancay, que nació en el exilio, ¿no? En el 76, era también el momento de hacer un recuento, porque el grupo Amancay nació específicamente en un periodo muy determinado con un objetivo muy preciso también. Pero al mismo tiempo hemos formado una familia musical que se ha repandido durante estos 45 años en miles de proyectos. Entonces quisimos también estar presentes porque para nosotros también es un momento de reflexión. Hablamos de las conmemoraciones, para nosotros es importante recordar el pasado. Yo vuelvo en este libro, yo digo un librito justamente por la dimensión, pero sobre todo porque no es una autobiografía, es un poco contar mi trayectoria musical, no la trayectoria de mi vida, pero mi trayectoria musical, porque toca a muchos puntos álgidos de nuestra historia, no solamente la mía personal, sino que también la de toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, Daniela hablaba de ese año en que yo ingresé a la universidad. Yo terminé en el Instituto Nacional mis estudios secundarios y después entré al Conservatorio del 69 a una carrera que se llamaba Tecnología del Sonido y que es una carrera que nació por iniciativa de José Vicente Azuar, compositor de música electrónica, y producto de la reforma universitaria de eesos años. Hay que recordar, el 68, 69 fue la gran reforma de la universidad en Chile. Entonces, nacieron carreras que no existían. En Chile no se estudiaba la tecnología del sonido más que en Valdivia, creo que había una escuela de sonido. Entonces, todos los técnicos se formaban o en la práctica o en esa escuela en el sur, ¿no? Entonces, la reforma universitaria creó esta carrera. Y como yo venía de lo que se llamaba en la época, ustedes no conocieron eso porque existía la Sexto Humanidades, yo hice Sexto Humanidades que era matemático, ¿no? Entonces estaba un poco en la cosa matemática, la ciencia, entonces estaba en eso, pero al mismo tiempo tenía mis grupos de guitarra, era músico, teníamos los grupos pop.
Entonces estaba entre dos aguas, entonces buscaba algo que tuviera la música y la técnica al mismo tiempo. Y tecnología, el sonido era lo más indicado en ese momento. Pero entré al conservatorio y me picó el bichito rápidamente y el año 70 ingresé inmediatamente a estudiar composición, porque el 69 entré justamente al centro de alumnos del conservatorio, que en ese tiempo, por supuesto, eran listas políticas que eran elegidas en el conservatorio. Entonces nosotros éramos la lista Unidad Popular, que efectivamente trabajamos la campaña de Salvador Allende en ese momento y la apoyamos durante todo ese año. Entonces, el año 70, como decía Daniela, justamente fue un año decisivo para nosotros, no solamente nosotros el conservatorio, por supuesto, pero fue la elección de Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo, lo que no solamente fue un hecho increíble en nuestra historia nacional, ¿no?, sino en la historia del mundo, que llamó la atención, que fue lo que provocó también una gran expectación. Vimos que después en Francia François Mitterrand fue elegido el año 81, fue el segundo presidente socialista, entonces fue un precedente muy importante en la historia, para Europa también, para Holanda, tuvo un gran impacto en la sociedad holandesa. Entonces ese año fue la elección de Salvador Allende por un lado y la presentación de Quilapayún con Humberto Dubochel de la cantata Santa María de Iquique, que fue para nosotros, compositores de mi generación, ¿no? Fue yo siempre digo que fue como una bomba que cayó en ese momento porque abrió una ventana muy importante. Nosotros estábamos sobre todo en un aprendizaje eurocentrista, enfocado a los compositores de entreguerra. Nos importaba mucho Berio, Boulez, Stockhausen, etc. Y también un poco las corrientes norteamericanas, si tú quieres. Pero sobre todo en Chile, lo que teníamos como música nacional siempre fueron intentos bastante limitados, ¿no?, donde se usaban ciertos elementos folclóricos tal vez de una manera tradicional. Venía Alfonso Len con sus doloras, las tonadas de Pedro Humberto Allende, donde habían elementos folclóricos, para no hablar de Carlos Isamit, que como dice el profesor Freddy Chávez, que ha profundizado mucho en la historia de un compositor que se adentró mucho en la música mapuche, ¿no? Pero son los pocos ejemplos realmente donde hay una investigación profunda de las músicas de raíz en nuestro país. Entonces vino la cantata Santa María, que aportaba un elemento muy nuevo y al mismo tiempo fue en una especie de cóctel bastante extraño, o sea, una música muy austera, ¿no?, que era el grupo Quilapayún, que se estaba haciendo famoso, estaba un poco consagrado como grupo no famoso. Siempre le decíamos los Beatles chilenos, ¿no? Siempre teníamos nosotros la Isabel Parra, era la Joan Baez chilena, en fin, decíamos Isabel Parra y Joan Baez de los pobres, y los Quilapayún eran los Beatles de los pobres. Pero en fin, era un momento en que había de gran auge, de un gran movimiento creativo. Entonces la cantata Santa María para nosotros fue indicar una dirección que para nosotros era desconocida, que se podía hacer música contemporánea. Para mí, la cantata Santa María es una música contemporánea, 100%. Es un fenómeno contemporáneo, porque si bien utiliza armonías neorrománticas, instrumentos tradicionales, es una combinación que correspondía exactamente al momento histórico de Chile y musicalmente al momento histórico de Chile también. Eso te puede decir sobre la cantata. Sí, totalmente. Y bueno, después viene otra experiencia que también abre un camino nuevo en la música chilena, que sería la experiencia del barroco andino, ¿no? Ahí, por supuesto, ya tenemos que hacer el paso por lo que pasa post inicio de la dictadura, por supuesto, donde también muchas personas fueron expulsadas de la Universidad de Chile, tuvieron que salir algunos inmediatamente al exilio. Otros ya estaban fuera de Chile, como el caso de Gustavo Becerra Schmidt, por ejemplo, que ya no pudo volver. Y en el libro que tú publicas está la carta de expulsión, que a mí me pareció muy interesante porque dice: Patricio Huantapia, elemento pernicioso y valentista de gran poder de convicción e influencia sobre el resto de sus compañeros. Se le impone la sanción de expulsión de la universidad. Claro, es como bien fuerte leer la expulsión, pero la verdad a mí también me llamó mucho la atención esto de su poder de convicción e influencia, poder que se fue a este nuevo proyecto del barroco andino liderado por Jaime Soto León,
que bueno, los que conocen ese proyecto saben que la idea de seguir haciendo música en el estilo de la nueva canción chilena era inviable en dictadura por el hecho de que ya la sonoridad de las quenas, zampoñas, charangos, con guitarras todos juntos, evocaba claramente una ideología política. Sin embargo, tomar esos instrumentos con sus mismos timbres característicos y hacer con ellos música de Johann Sebastian Bach o de Telemann, curiosamente hacía que se entrara al reino del universal, y el universal siempre es como menos complicado, digámoslo así, menos peligroso, y ahí se podía seguir, digamos, tocando y transportando, digamos, implícitamente igual un contenido político a través del timbre de los instrumentos. Entonces, quizás te pregunto brevemente por esta experiencia antes de ya pasar a hablar de tu experiencia europea, que por supuesto es lo más extensa. Perfecto. Bueno, volviendo un poquito a la cosa de la expulsión de la universidad, claro, esa frase es muy expresiva, ¿no? Pero hay que saber también que la acusación era muy expresiva. Yo fui convocado en el mismo septiembre o principios de octubre al conservatorio por una de las dos fiscales que puso la dictadura en ese momento, asesorado por el compositor Juan Lehmann, que curiosamente no, pero desgraciadamente era parte de nuestro equipo docente, ¿no? Era mi profesor de piano, fue mi primer profesor de piano en la carrera de composición. Y él fue el secretario actuario de todos esos innobles procesos que se le hicieron a los estudiantes. Entonces a mí se me citó y se me dijo que yo había realizado actuaciones violentas a la universidad. Y cuando pregunté qué actuaciones violentas, me dijeron que no me podían decir. Y cuando pregunté quién se atrevía a hacer algo así, me dijeron, no le podemos decir tampoco, pero usted tiene 24 horas para presentar un documento en su defensa. Entonces, es decir, cómo ese tipo de procesos eran absolutamente grotescos, ubuescos, puedo decir. Eso para terminar con la cosa del... Bueno, siempre fue una cosa dolorosa, ¿no? Ver a un colega, a un profesor, que eran nuestros maestros, ¿no? Nuestros maestros tuvimos maestros maravillosos en esa época, fue un hermoso periodo para el conservatorio. Estaba Gustavo Becerra, que es mi profesor de instrumentación, que como decías tú, tuvo que partir al extranjero porque Salvador Allende lo nombró agregado cultural en Alemania. Teníamos a Melikov Karian, Sergio Ortega, y sobre todo Cirilo Vila, que ha sido el gran formador de muchas generaciones de compositores en Chile, que volvió en el año 70, se convirtió en mi primer profesor de contrapunto, de análisis, de taller, de todo. Entonces tuvimos una suerte enorme de contar con Cirilo Vila. Entonces ese tiempo era un momento muy bullente en el conservatorio. Entonces ver a Juan Lehmann, que era uno de ese equipo, Celso Carrido Leca también, que era nuestro coordinador de carrera, ver a Juan Lehmann siendo actuario, un cómplice de la dictadura en procesos de esa calaña, fue muy doloroso. Sigue siendo doloroso, desgraciadamente, cuando uno sale, ¿no?, a todo este tipo de situaciones tan traumáticas que vivimos todos los estudiantes que fuimos expulsados también, todo Chile vivió ese momento traumático. Es muy difícil volver a reflexionar sobre eso. Yo me demoré muchísimos años antes de pensar ni siquiera la idea de ir a hablar con Juan Lehmann y confrontarlo con esto que había pasado, o ir a hablar con la Universidad de Chile, pedir una explicación, pedir un desagravio, pedir algo. Dije, bueno, uno ya pasó a otra cosa, uno se dedicó en el exilio justamente a darle vuelta la mano a esta condena, ¿no?, innoble, que nos quería condenar al silencio y transformarlo en estímulo para continuar ese movimiento creativo que se había formado en Chile en ese momento. Esa fue la principal motivación para seguir, y no reivindicar lo que había pasado o pedir un desagravio, pedir algo. Entonces, todo eso quedó un poco en la nada, y muchos años después dije, bueno, finalmente, por eso lo puse en el libro y por eso lo puse en el Facebook también una vez, instigado por mi amiga María Paz Santibáñez, que sabe muy bien de procesos traumáticos, ¿no? Ella me dijo, no, esto hay que decirlo, hay que ponerlo en la universidad, hay que hacer un libro con todos estos antecedentes, ¿no? Entonces yo puse también este papelito con la famosa frase en ese momento, pero yo no me había decidido a hacerlo antes, y por eso nunca pude hablar con Juan Lehmann, que falleció antes que yo hubiera atinado a conversar con él, ¿no? Ya no me acuerdo la pregunta que me hizo Daniela, pero... Era lo del barroco andino, lo último. Sí. No, sí me acuerdo. Bueno, el barroco andino fue entonces una experiencia muy intensa, y la verdad es que fue también, como todos los momentos históricos importantes, o los procesos importantes, o las iniciativas importantes, son una gran mezcla
del contexto histórico, del contexto personal, también de las coincidencias de la vida, los encuentros casuales. Entonces, el barroco andino empezó porque Jaime Soto León, que era amigo mío, porque éramos colegas del centro de alumnos del conservatorio, ¿no? Habíamos trabajado 3 años como miembros del centro de alumnos, y él trabajaba con lo que llamaban los elencos de Quilapayún en ese tiempo, que eran los lolopayunes, que se le decían también, que eran grupos que estaban formados en una especie de escuela que había formado Quilapayún, para los jóvenes que querían un poco cantar como Quilapayún y retomar el repertorio. Entonces, él había trabajado ya con esa gente, y él había compuesto también una obra que fue bien importante, fue el Oratorio de los Trabajadores, del cual mañana en el concierto que vamos a dar en el Zócalo, en Recoleta, vamos a recordar esa canción también. Él entonces ya estaba metido de lleno digamos, en la nueva canción chilena. Yo no, yo estaba sobre todo en el centro de alumnos y en la cosa todavía de componer mis piezas para piano, pero ya tenía la oreja puesta en todo lo que estaba pasando con la nueva canción chilena. Entonces, cuando vino el golpe, él me propuso, él tenía la idea de que se iba a hacer una orquesta de la nueva canción chilena en el exterior. La idea era que los músicos que estaban asilados a la Embajada de Venezuela iban a formar. Creo que Isabel Parra estaba en la Embajada de Venezuela, Patricio Mans, no sé, pero algunos representantes de la nueva canción estaban ya asilados. Entonces la idea era que nos asiláramos nosotros también y fuéramos a formar esta gran orquesta de la nueva canción chilena en el extranjero. Bueno, para hacerla corta, no resultó lo del asilo, pero empezamos a ensayar. Y como él había trabajado algunas cosas barrocas con los lolopayunes, hizo un par de arreglos de Bach y de Boccherini, me acuerdo también, y empezamos a trabajar algunas piezas, ¿no? Y empezó a formarse, llegaron otros músicos, al principio éramos 4, después estábamos Jaime Soto, Jaime Marabolí, Adriano Otárola, Renato Freigan, y después Sebastián Morales, que era un chico chileno-francés, que después partió, ¿no? Y luego llegó Renato Freigan y Fernando Carrasco, y ahí se formó el primer barroco andino, ¿no? Entonces, nosotros en octubre del 73 formamos el grupo en realidad, y actuamos curiosamente en un festival que organizó la dictadura, lo que era la Secretaría Nacional de la Juventud, donde estaba Benjamín Maquena, de los famosos guasos quincheros. Entonces, nosotros, como ya habíamos ensayado, se ríen ahí por ahí que de los guasos quincheros, yo también me río un poco porque eran personajes bastante, no los voy a calificar, pero eran curiosos personajes en nuestra cultura, ¿no? Porque era una especie, le llamamos el folclore de postal, ¿no? En fin, pero ellos organizaron este festival, nosotros dijimos, podemos a lo mejor presentar las 3, 4 piezas. Teníamos una pieza de Telem, una pieza de Bach, hagamos algo. Y fuimos a presentarnos en enero del 74 en ese festival, y fue realmente una reacción emocional y muy fuerte, porque nadie se podía imaginar que todavía se podían utilizar los instrumentos tradicionales latinoamericanos, porque eran representativos de todo lo que había sido el movimiento popular durante el gobierno de Allende. Entonces fue un gran impacto que tuvo, y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo importante entre manos, además de la motivación musical y técnica, porque estábamos trabajando cosas que fueron muy interesantes y que seguimos cultivando durante varios años, ¿no? Eso fue más o menos el comienzo del barroco. Ya, muchas gracias, Patricio. Yo ahora, sí voy a hacer el salto a Europa. Por lo que leí también en tu relato, la gestión que te ayudó a llegar al Conservatorio de La Haya fue de Ricardo Mendeville, que era amigo del colegio y ya estaba en Europa, guitarrista. Y bueno, en el Conservatorio Real de La Haya estaba un profesor de composición que fue profe de otros latinoamericanos también, que fue Luis Andriessen, ¿no? Un compositor también, a mí me parece bastante interesante porque es muy abierto a estéticas diversas. Quizás no es el típico compositor que uno piensa en algunos conservatorios europeos, que estaba ahí fijo en que la música tiene que hacerse sonar de una manera y no de otra. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que tú, estudiando con Andriessen, estudiando guitarra, composición, en un ambiente súper europeo, en poco tiempo formas un primer conjunto de raíz latinoamericana, como fue Amancay, con quienes estás viajando este año a Chile. Entonces me pregunto cómo primero es esa idea tuya de
llegando a Holanda a un contexto de conservatorio súper europeo, seguir desarrollando este interés por la música latinoamericana, y luego me da mucha curiosidad saber cómo eso fue recibido en Holanda, primeramente por las personas para las cuales esto quizás era algo nuevo, no sé. Sí, bueno, Louis Andriessen en realidad es el más grande compositor holandés de los últimos 50 años, ¿no? Él acaba de fallecer hace 2 años y justamente este año venimos, bueno, fue nuestro mentor, fue un gran amigo, tocamos mucho juntos. Él formó, ¿cómo decirlo? Tú decías que era muy abierto, sí, en realidad Louis Andriessen es bastante inmenso en la cultura holandesa. Es parte de una generación que produjo grandes cambios en la sociedad holandesa. En primer lugar, porque Holanda era un país donde existía una orquesta, existe una orquesta que es la Orquesta Real del Concertgebouw, que es una maravillosa orquesta muy importante, pero para la cual los compositores holandeses podían aspirar alguna vez, tal vez con mucha suerte en su vida, a componer algo que fuera tocado por una orquesta de la importancia del Concertgebouw o algunas otras que existían, ¿no? Entonces, no existía para los compositores esta posibilidad. Y bueno, Louis Andriessen en los años 60 fue, junto con Reinbert de Leo y otros personajes también muy importantes de la cultura holandesa, que decidieron que eso tenía que cambiar. Y comenzó, y esto tiene que ver con algo que nos compete a los chilenos también, y de lo cual vamos a hablar con nuestros amigos holandeses que nos acompañan esta noche también, de ciertos procesos que se dan comunes, que es la lucha por la cultura, que de repente dice, bueno, es que en Chile la cultura es muy difícil. Bueno, en todas partes, la cultura siempre es y será una batalla campal para lograr avances, ¿no? Las sociedades son diferentes, pero el problema de fondo es un poco el mismo. En una sociedad neoliberal jamás va a ser la cultura la prioridad del gobierno. Bueno, en ese tiempo entonces, como decía, no existía esta posibilidad para los compositores y ellos empezaron a hacer un movimiento que se llamó el movimiento de los cascanueces, donde ellos iban con cascanueces literalmente, ¿no? Durante los conciertos de la Concertgebouw, donde estaban tocando a Mozart, estaban tocando a Haydn, estaban tocando a Beethoven, y empezaron a romper nueces durante el concierto y después tiraban panfletos, o sea, una batalla campal. Claro, los echaban a patadas, por supuesto. Bueno, después hubo muchas batallas campales con guanacos, con lanzallamas, le puse demasiado. Pero sí dramático, porque eran batallas realmente con la policía, con el grupo móvil de la policía que venía. Entonces, hubieron muchas batallas que se dieron y se logró conquistar un espacio. O sea, se exigió que el gobierno pusiera a disposición de los compositores un fondo que dieran, ¿cómo se dice? Que se dieran encargos a los compositores. Entonces se creó el Fonds voor de Schepping der Tonkens, se crearon varios fondos, ¿no?, de apoyo a los compositores y también un movimiento de estímulo para la creación de música de cámara. Por eso Holanda se convirtió un poco en el paraíso de la música de cámara y donde los compositores podían trabajar con los ensambles. A mí me tocó también profitar de esa situación también, porque como yo componía mucha música de danza, para películas, para teatro, en fin. Claro, había una gran cantidad de músicos siempre disponibles y todos, entonces era un movimiento muy dinámico. Entonces, esto fue gracias a las batallas que dieron la generación de Louis Andriessen o Reinbert de Leo, que también falleció el año pasado. Entonces, es un compositor inmenso y al cual le rendimos homenaje este año. Vamos a participar con 2 grandes amigos que tienen un famoso ensamble en Holanda que se llama el New Amsterdam Spel, NAP, con el cual vamos a dar el concierto de cierre del Festival Darwin Vargas. Y nos vamos a presentar. Ellos vienen con 2 invitados que son parte de la Macay, que es la cantante Miranda van Vliet, nuestra amiga que va a ser solista esta noche, y yo mismo que voy a participar con ellos. Y Gerard Bauhaus y Helene Hulst están aquí presentes esta noche. También son grandes músicos holandeses y son parte de miles de historias. Todas estas cosas que yo cuento en el libro. Gerard, por ejemplo, tocamos muchos años en el grupo Oketus que creó Louis Andriessen, justamente una pieza que se formó a través de un taller que él dio en el conservatorio, donde participó
con Gerard y con otros músicos que seguimos también con otros ensambles. Con Gerard también participamos en todas las premieres de sus óperas, en fin, él compuso obras de solo piano para él también, también con Helene para el dúo, en fin. Entonces es un personaje omnipresente en la cultura holandesa, por eso queremos rendirle homenaje este año. Y, ¿qué más iba a contar? No, eso. Lo de la Eso. parte latinoamericana. Sí, parte claro. bastante pronto. Sí, digamos, eso parte en paralelo. De partida, cuando yo llegué a Holanda, yo venía con toda esta experiencia del barroco andino, que políticamente había servido, y eso también quería puntualizarlo, porque, como decía, todos estos procesos muy importantes a veces nacen también, no son planes preconcebidos. ¡Ay, alguien se cayó por ahí! No pasó nada, no hay accidente. Entonces, no son planes preconcebidos. El barroco andino no nació para doblarle la mano de dictadura, que éramos muy ingeniosos haciendo Bach. No, fue porque simplemente empezamos tocando Bach porque nos sirvió. De repente nos dimos cuenta que eso tenía otras implicancias, pero hay que decir que el barroco andino, el primer disco del barroco andino, no solamente hay música barroca. Yo hice un arreglo de Eleanor Rigby de McCartney, Lennon y McCartney, pero también tocamos una parte de un arreglo de una sinfonía de Beethoven, tocamos una cantiga de Alfonso X el Sabio. Entonces ya había toda esta cosa como que era más complicada que solamente tocar música barroca, ¿no? Eso, bueno, entonces yo llegué a Holanda con esta experiencia del barroco andino, y llegamos a una sociedad progresista con un gobierno, el Partido del Trabajo, un gobierno muy progresista que apoyó y que recibió con los brazos abiertos también a todos los compañeros chilenos refugiados que llegaban a Holanda. Como decía al principio, toda la historia chilena conquistó un lugar un poco en la historia mundial cuando salió elegido Salvador Allende. Entonces, el golpe de Estado en Chile causó un impacto muy grande y fue el comienzo también de muchas vocaciones políticas, ¿no? El despertar político de muchos jóvenes también, porque estaban muy impresionados por esto que pasaba en Latinoamérica, que había una especie de esperanza también de cambiar la sociedad de una forma democrática, como lo estaba haciendo Salvador Allende en Chile. Entonces, cuando llegó este golpe, fuimos recibidos con los brazos abiertos. Entonces, digamos, todos los movimientos de solidaridad con Chile eran muy grandes, había manifestaciones en todas partes, y para eso naturalmente se necesitaba música, porque la música había sido tan importante en el proceso, ¿no? Entonces, claro, en todas partes se crearon pequeños grupos que reproducían un poco lo que hacía la nueva canción chilena. Entonces, en todas partes se necesitaba un grupo para las manifestaciones, y nosotros formamos nuestro grupo en el conservatorio, pero nosotros, claro, éramos músicos profesionales o estábamos en vías de transformarnos en músicos profesionales y queríamos aportar un poco más, algo más de fondo, ¿no? O sea, porque para nosotros lo importante era recuperar, ir no solamente a cantar El Pueblo Unido y las canciones emblemáticas de la nueva canción, sino que aportar música que fuera un desafío, porque la música en sí siempre es un elemento subversivo en la sociedad. Era importante para nosotros aportar también para continuar el movimiento de creación, no solamente recordar el golpe y protestar contra la dictadura, cosa que hacíamos, ¿no? Lo que nos costó también una L en el pasaporte, ¿no? Yo siempre hablo de la L en el pasaporte, pero parece que la gente no sabe muy bien lo que es la L en el pasaporte. No sé, ¿ustedes saben lo que es la L en el pasaporte o no? Sí, pues algunos sí, bueno, algunos saben. Pero bueno, cuando la embajada te tenía entre ojos, había un momento que te ponía una L en el pasaporte, y ahí uno se podía olvidar de ir a Chile. Era todo, pero nunca supimos exactamente, se decía que era limitado, no sé. Pero a nosotros, la actuación en la televisión holandesa para denunciar a la dictadura y cantar nuestras creaciones, nos costó que nos convertimos en enemigos del Estado. También, había una carta en el libro, ¿no? Sí, otra medalla también, que también está en el libro, que es la carta firmada por Augusto Pinochet, donde nos señala a 3 de los integrantes de la MACAI como enemigos del Estado y nos prohíbe la entrada al territorio. Entonces, bueno, eso era para decir más o menos cuán fuerte era como la situación para nosotros en ese momento. Pero, una vez más, lo nuestro era crear música. Entonces, nosotros estábamos en varias mundos diferentes, ¿no? Yo tocaba con Gera en la cosa de música contemporánea, con Luis Andrés teníamos Loquetus, íbamos a cantar El Pueblo Unido en las manifestaciones, y también las cosas que yo componía para teatro, qué sé yo. Entonces era un poco una presencia, si tú quieres,
natural. Yo hice la música de una obra de Jorge Díaz, que también una canción la vamos a cantar mañana también, para una obra de Jorge Díaz que se llama Esta larga noche, que relata la vida de 3 mujeres que están en un centro de tortura en Chile. Entonces, esta fue una obra que presentó una compañía de teatro holandesa. Entonces, toda esta cosa, esta presencia latinoamericana, si tú quieres, era poco presente a todo nivel. Entonces, naturalmente se iban combinando todos estos elementos. Yo cuando escribía la música, qué sé yo, escribí La Fábrica que era una fábrica de cigarros en Cuba, ¿no? Naturalmente usé los instrumentos nuestros también, pero claro, había bajo, había piano, entonces no es que no fue un plan preconcebido de juntar elementos latinoamericanos con elementos europeos, simplemente es lo que yo viví siempre, o sea, con el barroco andino también, era nuestra cultura, la cultura barroca europea también que vivía en nosotros también, porque es lo que estudiamos en el conservatorio, pero al mismo tiempo los instrumentos tradicionales, en fin, era una síntesis de elementos que se iban dando como lo fue la nueva canción chilena. Tampoco fue Violeta Parra que dijo, ahora vamos a hacer la nueva canción chilena. Ella simplemente trajo todos los elementos para acá y llegó una cantidad de músicos que dijeron, esto es muy interesante y vamos a hacer una música nueva con todos esos instrumentos. El tiple que no conocíamos prácticamente, o la quena, que eran instrumentos del norte, como se decía en mi juventud, ¿no? Eran instrumentos del norte, no eran los instrumentos nuestros. Ahora en Europa, cuando hay un zampoña, la música chilena. ¿Te ves? Bueno. Sí. Bueno, y uno se le hace un panorama, claro, imposible profundizar en todo, porque sí, a mí me llamó mucho la atención también que tú hayas rápidamente también trabajado tanto para otras artes, ¿no? O sea, en colaboración con otras artes, música para teatro, para cine, para documentales, música que podemos llamar de concierto, estos otros ensambles, unos de música contemporánea, otros de raíz latinoamericana y todo eso en paralelo, que finalmente a mí me da la impresión de que ahí está el ser latinoamericano, en el vivir en todos esos mundos musicales simultáneamente. Otra pregunta que yo te quería hacer a propósito de la nueva canción que tú mencionaste al final es sobre tu trabajo con Quilapayún, que ahí se desplaza un poquito la historia de Holanda hacia Francia. Para efectos de la geografía chilena, ese desplazamiento es así como mini, ¿no? Pero para efectos de Europa igual es otro país con otra realidad cultural y todo. Entonces, quizás nos puedes contar un poco de cómo tú llegas a vincularte al Quilapayún en Francia y qué incidencia tiene eso en tu propio desarrollo musical, artístico. Bueno, a Quilapayún yo lo conocía, por supuesto, en Chile por la nueva canción chilena y porque éramos con algunos también que hubo esta apertura. Una vez más, volvemos a la cosa de la reforma universitaria, se abrió la carrera de composición para muchos músicos populares, ¿no? Llegaron gente del Quilapayún al conservatorio, bueno, Víctor Jara venía por su John Jara, que está en el 7º piso en el departamento de danza, pero también llegaron los Blobs, llegaron grupos pops jóvenes también, o sea, se abrió la carrera para todo tipo de músicos. Entonces eso cambió un poco la mentalidad, ¿no? Entonces ahí llegaron alguna gente de Quilapayún y bueno, nos conocimos, entonces ya nos teníamos un poco en la mira y yo cuando hicimos este grupo en Holanda, el Amacay, ¿no? Grabamos nuestro primer y único disco el año 79. Y ellos, el año 77, vinieron a hacer un gran concierto en Ámsterdam, en el Teatro Carré, que es un enorme teatro que antes era un circo, ¿no? Entonces es decir, la importancia que tenía el movimiento solidario en Holanda en la época. Entonces ahí nos volvimos a encontrar y en ese momento me dijeron, oye, bueno, nos gustaría que escribieras algo para nosotros. Y yo, bueno, acepté el desafío, pues nos vimos en París, fui para allá, conocí a Desiderio Arenas, que fue un gran amigo con el cual trabajamos mucho tiempo juntos, en diversas piezas, ¿no? Pero ahí empezó el contacto con Quilapayún. Entonces yo empecé a componer esta obra que se convirtió en una pieza que se llama Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, que es una especie que entra un poco en lo que se llama el género de las cantatas populares, que eran, digamos, obras más largas que una canción y menos largas que una real cantata. Entonces yo compuse esa obra, pero al mismo tiempo ellos escucharon el disco que habíamos grabado con Amancay el 79, donde iba, entre otras cosas, algunas piezas que
impactaron un poco, causaron su cierto revuelo, ¿no? en el mundo de la nueva canción en exilio, ¿no? Con Inti Illimani, Quilapayún, nos vinieron bueno, dimos un concierto con Inti Illimani en Ámsterdam también, entonces hubo este intercambio como de intereses, ¿no? Entonces, Quilapayún me pidió un arreglo que yo hice del Gavilán de Violeta Parra, que es una obra muy, muy original, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero hoy todo el mundo la conoce. Pero en la época nadie nunca nadie la había trabajado. Y nosotros tomamos el Gavilán y hicimos un arreglo, bueno, la transformamos un poco porque es una larguísima pieza casi improvisada, ¿no? Que no sé cuánto dura como 15 minutos, creo, claro, súper larga. Entonces me pidieron esa obra para mi arreglo para grabarla con Isabel Parra en el disco que estaba grabando Quilapayún en ese momento. Entonces, como la guitarra tiene su cuento, me dijeron, bueno, pero ven a grabar tú la guitarra. Bueno, ok, fui a grabar la guitarra. ¿Y por qué no te haces puedes tocar en esta cosa también? Porque necesitamos un piano. Bueno, en fin. Entonces, ahí al final terminé grabando todas las piezas del disco. Entonces, trabajamos mucho juntos y después llegué con mi famoso galego ahí. Entonces, bueno, empezamos a trabajar realmente. Y yo lo vi como para mí fue muy importante el sentido del laboratorio. Hay que recordar que Quilapayún también tiene un lugar bastante interesante en lo que fue la nueva canción chilena, porque por una parte dice, los grupos folclóricos, pero Quilapayún grabó, entre otras cosas, inmediatamente después de la cantata Santa María, grabó Vivir como él, ¿no? De Guillem Van Troy, que es una obra de Frank Fernández, que es un cubano, que en el fondo son una serie de clusters, ¿no? O sea, una cosa muy, muy, muy de partida, difícil de montar, y para Quilapayún, que no tenía ni idea de leer música, trabajaban todo con oído. Entonces, para mí fue un elemento muy interesante trabajar con músicos que eran tan interesados en conquistar algo que normalmente no tenían. Digamos, por ejemplo, el Galileo dura 10 minutos, ellos lo tocaban de memoria, y está lleno de, bueno, no sé, el compás más simple eran 18, 16, no sé. Pero claro, que no es que fuera yo tan complicado. Lo que pasa es que yo usé de base el texto un poco hablado. Entonces reproduje un poco en ritmo, el ritmo de la palabra. Entonces, claro, me daban estructuras rítmicas muy complejas, ¿no? Pero ellas lo tomaban de memoria, y entonces fue muy interesante porque eso también produce una energía diferente. Porque cuando tienes tú 6 personas que están tocando una obra de 10 minutos con esa dificultad, bueno, se producen fenómenos musicales que para mí eran muy interesantes y que a mí me interesaba profundizar. Entonces yo encontré que Quilapayún era un laboratorio muy interesante. Había visto lo que habían hecho con Guillem Van Troy, que eran, como digo, eran puros closets, una cosa muy, muy, muy disonante, ¿no? Tanto así que le pidieron a Luis Advis que por favor compusiera algunos preluditos entre medio, unos intermezos para hacerla digerible, ¿no? Y que efectivamente hizo unos interludios muy lindos, además, muy emocionantes, que recordaban un poco un ambiente un poco oriental, pero que en el fondo no tenían poco que ver con la obra original. Pero lo hicieron así y salió una combinación de las dos obras. Entonces, ese antecedente de Quilapayún para mí era muy interesante, cómo eso producía también una cosa interesante musicalmente, ¿no? Un laboratorio interesante. No, y efectivamente la discografía de Quilapayún en Francia es bien interesante por eso, ¿no? Porque está ahí como en una búsqueda que es bastante experimental, pese a mantener estos otros elementos que uno evoca en la nueva canción. Sí, súper interesante. Mira, yo pensaba, porque podríamos, la verdad, debo admitir que olvidé preguntar si hay preguntas del público, si vamos a tener un micrófono, pero dejo esa pregunta en el aire. Mientras, voy a hacerte una última pregunta, ¿ya? Yo creo que ahí vamos a tener tiempo quizás para un par de preguntas cortitas que alguien quiera hacerle a Patricio. Quería preguntarte si tú quisieras comentar algo de las obras que vamos a escuchar hoy. La verdad, ustedes todos recibieron este programa, ahí yo misma escribí un texto bien cortito que, bueno, Patricio me dio el visto bueno, así que suponemos que está de acuerdo con lo que ahí sale, que es basado en realidad en bastantes cosas publicadas también, por ejemplo, la misma discografía y todo. Pero no sé si hay alguna cosa que tú quisieras destacar a propósito de que un ratito más vamos a escuchar, bueno, El hombre natural, que es esta pieza que va a ser como la introducción al concierto, que es más cortita, y después la obra extensa, que son las canciones salvajes. Sí, yo me gustaría mucho contar un par de cosas sobre las canciones salvajes.
que fue una obra que yo compuse a principios del 2000, ¿no? Para el centenario de Neruda, y con la intención de ser una especie de continuación de una especie de tradición que había. Ustedes recuerdan que uno de los primeros intentos de música no académica, pero digamos utilizando elementos académicos, fue la Misa Criolla de Ariel Ramírez, ¿no? Que cantaba por los fronterizos, que ha sido una obra también muy importante, tanto así que hoy en día se dice que es el sueldo de los músicos latinoamericanos en Europa, ¿eh? Porque no hay coro en Europa que no haya hecho la Misa Criolla. Entonces, también yo contaba que con Amancay trabajamos 5 años intensamente en todo lo que fue la solidaridad, pero también formamos una familia musical con la cual hemos hecho miles de proyectos diferentes, entre otros una reunión para recordar el 2016, que hacía 40 años que nos formamos, etcétera, pero también cosas puntuales, como que yo los hemos llamado para hacer música de teatro, de película. Hice incluso una obra de teatro musical que se llamó María Núñez, en que utilizamos melodías sefardíes para contar una historia, ¿no? Y en la cual era una especie como de, en mi cabeza era un poco una especie como de teatro de calle, ¿no? Donde todos los músicos actuaban, tocaban, cantaban, etc. Esto fue el año 2015, que tuvimos muy buena crítica, por lo demás fuimos elegidos como una de las producciones de ópera, el top 5 de las producciones de ópera de Holanda, pero no era una ópera, pero también llamó la atención, porque también tenía este elemento latinoamericano, porque nosotros reproducíamos toda esta teoría que hay que Colón llegó a Latinoamérica con judíos conversos, ¿no? Que toda la tripulación eran judíos conversos. Entonces, bueno, aparte de la teoría, sí hay cosas muy concretas que encontramos música sefardí como chacarera en Argentina o en México también. Hay muchas melodías que se encuentran acá. Entonces, la idea musical, digamos, de la obra era devolver todas estas melodías que llegaron acá, muchas de las canciones muy conocidas de las sefardíes, ¿no? Devolverlas con lo que pasaba aquí. Entonces, así nosotros vamos a cantar una también, una que se llama Hija Mía, Mi Querida, que es una muy conocida canción y muy antigua, y la devolvimos en una especie de zampoñada, ¿no? O sea, que recuerda más la música de los Andes que la cultura norafricana, ¿no? Entonces, con Amancay tuvimos siempre esta conexión con la música teatral. Espérate, se me fue el hilo de lo que tú me preguntaste. Para llegar a las canciones salvajes. ¿Verdad que íbamos a llegar a las canciones salvajes? Entonces, sí. Es que son tantas historias, por eso yo hice este librito, porque a mí se me desordena el naipe cuando yo empiezo a... Pero, claro, lo que pasa es que yo cuando vengo a Chile en general, siempre me pido un encuentro con los estudiantes, que fue lo que hice aquí mismo también hace muchos años, ¿no? Y bueno, y lo que hago, y lo que hice en el libro fue justamente resumir un poco esta trayectoria de lo que yo cuento, porque me parece interesante en la conversación con los músicos jóvenes de analizar lo que hemos hecho en estos 50 años. Porque también hay muchas cosas hay cosas idealizadas de lo que fue la nueva canción chilena, hay muchas ideas equivocadas, hay imprecisiones enormes. Yo estoy en una gran pelea ahora hay todos por ejemplo, los datos que hay sobre el barroco andino, datos musicológicos, son todos errados. O sea, la fecha, la gente que están llenos de errores. Entonces eso a mí me parece doloroso, porque yo soy un gran respetuoso de la musicología y de la precisión y la rigurosidad de los datos, porque son lo que va a servir también para la gente más tarde, ¿no? Entonces me gusta mucho discutir ese tipo de cosas para aclarar cosas, digamos, ideas que dicen, bueno, ustedes en los años 60 tenían todo hecho, pues estaba la lucha política. Entonces, no había nada, es al revés, no había nada. Entonces, todo ha sido una gran pelea. Entonces, me parece importante siempre recordar que toda la cosa cultural siempre es una pelea. Entonces, y vamos a terminar con ¿qué era, Daniela? Con las canciones salvajes. No, disculpa, además estoy cansado. Sí, hemos tenido una gira muy intensa. Venimos llegando al Seminario Internacional de Música Latinoamericana en Osorno. Todos los días haciendo cosas, en charlas, en discusiones y con conciertos. Y por eso estoy un poco así, pero también porque después del último concierto nos relajamos y estuvimos cantando hasta las 4 de la mañana. Entonces, bueno, estamos un poco afectados. Bueno, la canción salvaje, como decía, fue un intento de continuar esa tradición. Y mi gran amiga, hermana del músico, como son todos mis amigos de Amancay y hermanos de Amancay, me dijo, oye, pero tendríamos que hacer algo, habría que hacer algo para coro en un momento, porque ya la misa criolla ya
aquí con la misa criolla. Entonces, bueno, claro, no tiene que ver con la misa, lo que hice yo, pero se me ocurrió, claro, es bonito. Entonces yo escribí para Vinanda como solista y con un coro magnífico que nuestro amigo, un amigo holandés argentino que trabaja sobre todo en música coral barroca, ¿no? Y formó un coro y con nuestros amigos también de siempre un grupo instrumental. Entonces fue un proyecto muy bonito por ese lado, ¿no? Entonces yo quise hacer esta obra alrededor de también una especie de retrato de Neruda, que es una figura omnipresente en nuestra cultura, pero que al mismo tiempo terminamos por, no sé, verlo muy de lejos. Entonces yo quería tener un punto de vista personal con eso, y a mí me gustaban muchos poemas un poco raros de Neruda, entonces dije, voy a hacer una especie como de retrato poético, si tú quieres, con 3 pilares, con un poco una metáfora sobre la biografía, ¿no? que es la del principio, ¿no? Pido silencio, la desdichada, y la última, la penúltima, que se llama Con la primavera, donde dice, estoy muerto, estoy asesinado, estoy naciendo con la primavera. Entonces eran las cosas un poco metafóricas, pero entre medio eran todos los poemas, por eso se llaman canciones salvajes, porque son todos poemas bien raros, son medio, sí, son eroticones, de un erotismo bastante bestial, porque claro, son todos retratos, está el tigre, el cóndor, que dice, vamos, hembra cóndor, cautivemos esta presa, no sé, habla de sangre, una cosa horrible en el fondo, ¿eh? Pero también, como Neruda, ¿no? Un tipo que hace de elementos muy disímiles, como la oda de la cebolla, en fin, hace de cualquier cosa, hace un poema. Entonces yo encontraba muy interesante esta visión, que era para mí más personal, entonces yo construí esta obra alrededor de eso. Y también respecto a la cosa de la música, yo quería, bueno, eso ya es más personal, son pequeñas historias personales. Yo tuve grandes peleas con Sergio Ortega y tuve también también momentos desagradables con Luis Adi, porque Sergio Ortega estaba en un momento, nos encontramos una vez en el Festival de la Canción Política en Berlín, y tuvimos discusiones políticas muy fuertes, que yo encontré que estaba realmente fuera de foco lo que él decía. Entonces, él no se portó muy bien en ese momento, pero Sergio Ortega es Sergio Ortega. Es un gran compositor, una gran persona, y nosotros, todos los músicos, somos tributarios de su música y de su obra. Luis Adi era un tipo también muy caprichoso, pero un gran tipo. Hizo la cantata Santa María, hizo la Canto para una semilla, le debemos mucho. Y él también, bueno, me enseñó mucho en un momento en que me dio unas partituras. A mí me gustaba Cachencho en la playa, que eran canciones infantiles que él compuso y que eran muy encantadoras, muy lindas. Y yo las transcribía con un pequeño grupo que tenía con gente de mi familia, como Vicky Cano, o mi polola de la época, que era pianista, y tocábamos esa obra, ¿te acuerdas, Vicky? Entonces hacíamos las canciones de Cachencho, y además también hacíamos Here Comes the Sun de los Beatles, o sea, todo eso andaba como junto. Entonces yo se la presenté a Luis Adi, que me dijo, qué lindo, Patito, aquí tienes el manuscrito, y me prestó el manuscrito, entonces fue muy bonito, ¿no? Pero él era un personaje muy frívolo, que andaba siempre le decíamos Don Cantato, porque él subió con la cantata, entró al Olimpo de la cultura chilena, ¿no? Entonces, bueno, como todos los grandes compositores también, se les exige mucho. Entonces, al momento yo encontré que se portó mal, o fue, no sé, no me dio pelota cuando yo le quise mostrar no me acuerdo cómo fue la cosa, pero Luis Adi todos le debemos muchísimo. Entonces, yo las canciones salvajes, como utilizo muchos elementos de la nueva canción, ¿no? Entonces, está dedicado a Sergio Ortega y a Luis Adi. Ya. Genial. Bueno, entonces, para ir ya acercándonos al cierre de esta primera parte y preparándonos para el concierto, yo creo que igual tendríamos espacio para un par de comentarios, preguntas. No sé si los amigos técnicos nos pueden ayudar a decirme si hay micrófono, si es que no. Yo voy a repetir la pregunta aquí para que quede escuchable en la transmisión. Perdón, me dio tos. Sí, Juan Pablo. Hola, Patricia. Primero quería agradecerte. Muchos crecimos en los 80 escuchando el barroco, escuchando también el Quilapayún
después de que tú empezaste a colaborar con ellos, que claramente marca un cambio en una estética y en una manera de hacer música, la Bayún 2.0, digamos así. Y agradecerte también porque de alguna manera, desde acá, estos dos grupos, en lo personal, también significaron el ver que se podía hacer buena música y que podía transitar distintas estéticas a través de los instrumentos latinoamericanos. Así que personalmente te agradezco porque creo que tu aporte musical en mí significó finalmente dedicarme a la música junto con otras influencias. Y la pregunta va en ese sentido. Si después de tantos años de haber transitado, como decía Daniela, de música de teatro, de la Bancay, de la Bayún, música contemporánea, de ser un músico tan diverso, si tú sientes que hoy, por lo menos en el espacio en el que tú transitas, los instrumentos latinoamericanos y las estéticas latinoamericanas dialogan fluidamente con la música actual, o si sientes que aún son espacios estancos, ¿no? Por separado. Yo voy a resumir muy brevemente la pregunta solo porque estamos dejando registro y creo que no se va a escuchar las preguntas en el registro. La pregunta de Juan Pablo Aguayo sobre si es que los instrumentos latinoamericanos tienen un lugar en lo que sería la música actual o si siguen estando circunscritos, algo así como un espacio separado. Ahí muy resumido lo que preguntaba Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tus amables palabras, por supuesto. Bueno, hemos vivido en estos últimos 40 años, hemos vivido muchas revoluciones, muchos avances, muchos retrocesos, mucho de todo, ¿no? O sea, estamos viviendo un periodo en que ya hoy es muy difícil separar las cosas. Para mí siempre fue muy difícil separar, como decía al principio, como decía, pero tú, ¿qué música haces? Bueno, no sé, escúchenla y digan ustedes, como le dije yo a Juan Pablo una vez que le gustó mucho y también le puse ahí, yo le dije, lo nuestro es revolver el gallinero, ustedes, los musicólogos, que analicen eso. Entonces, yo no estoy para analizar si hay un elemento latinoamericano, esto o lo otro, entonces, pero al mismo tiempo son procesos muy naturales también, porque, y se ha dado bueno, lo vemos a todo nivel, ¿no? Hay una permeabilidad en la cultura, las nuevas técnicas sobre todo nos han impuesto también una manera de crear, la informática nos ha impuesto una manera de componer, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, hoy día es muy difícil de separar los elementos y hablar de los instrumentos latinoamericanos como también como una cosa aparte, ¿no? Hoy día tenemos todo tipo de desarrollo, pues solamente por nombrar algunos, como esta orquesta boliviana que hace música contemporánea de Sergio Prudencio, que es extraordinario, y no es de ahora, ya tiene muchos años esa orquesta. Hay otras también en Colombia, hay un chico que me escribe siempre y me manda unas composiciones muy interesantes, ¿no? Donde utilizan también elementos, o sea, en fondo es una orquesta, una combinación entre orquesta sinfónica y orquesta de instrumentos tradicionales. Tenemos en Chile también, ahora tenemos la Colchi, que es justamente la Asociación de Orquestas de Instrumentos Latinoamericanos, donde nuestro amigo Aliro Núñez, ¿no? Ha contribuido enormemente, es un movimiento que nos llega desde Osorno, del sur de Chile, donde ellos empezaron con las orquestas en la Escuela Artística Santa Cecilia, empezaron con las orquestas tradicionales, de instrumentos tradicionales, no orquestas tradicionales justamente, y él componía también para esa orquesta, trabajamos juntos muchas horas con él, incluso compusimos con Félix Cárdenas, ¿no? Nuestro querido compositor de Valparaíso, compusimos 2 obras para la gran chelista María Kligel y un ensamble de instrumentos latinoamericanos. Entonces son procesos, encuentros que se van dando en forma muy naturales, muy espontáneas. Bueno, el postmodernismo nos ha llevado a una situación artística donde todo es posible. O sea, lo vemos ya de los últimos 50 años, estamos viendo que todo se entremezcla, ¿no? Digamos, la música, ya no podemos hablar, ya en los años 60, los grupos pop se juntaban con las orquestas sinfónicas, entonces ya no tiene mucho sentido hablar de los elementos. Entonces ahora se hace más difícil, ¿no? Para nuestros colegas musicólogos la tarea es más ardua, ¿no? Para nosotros los que componemos o los que hacemos música o interpretamos, si puedo decir, le echamos para adelante.
¿Ya? ¿Te fijas? Es con lo que nosotros nos provoca, con lo que nosotros, nuestras ideas de composición, en el fondo, específicamente de composición, no de estilo. Bueno, pero también así para los musicólogos es más interesante, diría yo, porque hemos transitado desde esta visión de la cultura más esencialista, ¿verdad?, a una visión de la cultura como algo dinámico, que se transforma constantemente en la medida en que la gente circula, las ideas circulan, las músicas circulan. Entonces, tenemos dos comentarios, teníamos uno adelante, quizás podemos hacer uno tras otro y después le damos la palabra a Patricia. Sí, por favor. Gracias. Patricio, quisiera preguntar brevemente a la época del exilio nuevamente. La música chilena en Europa, especialmente en esos años, tuvo foros de alta calidad en Francia, en Alemania, en Italia. En ese contexto, ¿tú cómo calificarías la música chilena del exilio en Holanda? Aparte de Amancay, que obviamente alcanzó una lectura musical notable, pero ¿hubo otras experiencias que tú podrías contarnos de cierta calidad musical más allá de los contestatarios, de los planetarios? Buena pregunta, gracias. Y vamos a juntar con la segunda. Y lo otro es, en estos 50 años, recordando lo que pasó, Patricio, y que conocí. Yo tenía 16 años cuando vino el golpe y se nos apagó la radio de nuestra música. Y de repente apareció nuevamente la radio de diferente manera, en el 74 con ustedes. Y solamente decir, digamos, de que fue un momento increíble donde nosotros estábamos en nuestras casas encerrados sin escuchar nuestra música por un año, en silencio, de repente aparece esta música, y la importancia, digamos, estética que tuvo en ese minuto, digamos, para nosotros jóvenes, que ya no podíamos hacer lo que habíamos hecho, porque yo era músico, tocaba la escuela, que de repente, digamos, empezara este contrabando de símbolos y que de repente empezara a aparecer en nuestra, al escuchar Bach, al escuchar, digamos, el barro continuo, escuchábamos era realmente a Gila Payún, a Illimani, a Víctor Jara. Eso era el recuerdo primario, digamos, que nosotros sentíamos en ese minuto. Así que, si bien es un pequeño paréntesis para ti en la vida, es para nosotros una... que quiero agradecer profundamente, digamos, por cambiar la radio nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero era una pregunta sobre la música chilena en el exilio en Holanda, si aparte de Amancay hubo otras experiencias que también hayan sido musicalmente interesantes, y lo segundo era un agradecimiento. A mí me encantó esa imagen, ¿no?, de la radio que se apaga el 73 y de repente pasa un año, unos meses, se vuelve a prender, pero suena diferente, es como lo que recordamos. Claro, y ese agradecimiento también a que hayan continuado sonando las músicas. Así que, bueno. Bueno, gracias por los comentarios y por las preguntas. Por la cosa de la música en Holanda, como te decía, para nosotros fue importante crear, porque nosotros éramos estudiantes de música, entonces éramos músicos profesionales de una cierta manera, pero lo que fue interesante en ese momento fue que hubo un gran movimiento de música. Ahora, claro, no hay que esperar tampoco, nunca hay que pretender que todos los músicos sean compositores, o sea, es un gran absurdo también, habían grandes malentendidos, porque de repente todo el mundo se sentía obligado a crear cosas, o no, pero hay muchos grupos que se crearon en Holanda, que se crearon para apoyar a las manifestaciones de solidaridad. Y eso fue muy importante. Y eran grupos que tuvieron buena calidad. Habían grupos de buenos músicos, que eran músicos, digamos, si lo vemos con una especie como de altura académica, son grupos amateurs, pero eran grupos muy apasionados y que estaban muy motivados también por retomar una tradición. Entonces, no hay que tomarlo tampoco con un poco desde arriba, ¿no? Decir, pero reproducían. Efectivamente, reproducían lo que ya conocíamos. O sea, no fueron grupos creadores. Entonces, en eso nos distinguíamos nosotros, porque nosotros éramos ambiciosos y queríamos hacer un montón de cosas. Pero el gran valor también fueron muchos grupos que tuvieron un gran nivel musical, porque cantaban bien y tocaban bien. Pero eran grupos que no eran grupos que pretendían ser profesionales, eran grupos que estaban motivados por apoyar la solidaridad con los movimientos que luchaban contra la dictadura, y eso era muy respetable. Y también respetábamos nosotros esa calidad artística que ellos trataban de tener también, sin pedirle
esperas al Olmo, que fueran compositores y que construyeran una cosa nueva. No, pero hubo un buen nivel también. Y fueron muchos grupos, ¿no? Y la otra cosa, bueno, hay que también recordar que siempre todo es muy polarizado. Entonces, nosotros éramos el grupo del Partido Comunista, pero estaban los Lautaro, que era del Partido Socialista, estaba el Neltume, que era del MIR, estaba este y el otro, entonces todos se miraban como así. Entonces eran cosas curiosas y divertidas un poco también, ¿no? Hoy día la miramos con simpatía incluso, pero también en las pequeñeces, poco de estas como capillas, ¿no?, políticas que teníamos en la época, hay una especie como de intolerancia política que vivimos en Chile naturalmente, o sea, eso lo conocemos de memoria, y conocemos de memoria lo que nos cuesta hoy día la unidad, ¿no? Y sabemos que todos los que están en la barrera al frente sí tienen esa vocación y no tienen ningún problema y nos están buscando el detallito político acá, que no estamos de acuerdo en esto y lo otro. Ellos, bueno, si lo puedo decir así, la derecha actúa en bloque, porque ellos tienen muy claro hacia dónde van. En cambio nosotros, la gente de izquierda, estamos siempre buscándole los 5 patas al gato, y entonces nos dividimos por aquí y por allá. Y no estoy hablando solamente de Chile, lo vemos en Francia, lo vemos en Holanda, donde se forman 50 partidos de izquierda. Entonces, evidentemente, es difícil avanzar en ese sentido. Y como para nosotros, y en Chile también, nosotros, la gente de izquierda, ha sido los que han impulsado el movimiento musical, también nos duele que no haya esta unidad, porque eso justamente creó, si la nueva canción chilena existió, fue porque existió una unidad popular y porque trabajamos juntos. Y decimos la nueva canción chilena, pero estaba el Richard Rojas, del trío Lonqui, que no tiene nada que ver con la Inti Illimani, no tiene nada que ver con Isla Payún, ni con Isabel Parra, tan disímiles. Sin embargo, estamos también todos luchando por un ideal de sociedad. Y eso también fue muy importante. Por eso, bueno, para terminar, finalizar la cosa con tu pregunta, hay que verlo también con cierta altura de miras, no ser tampoco crítico. Hubo un movimiento musical importante, hubo mucha música. Tanto así que un amigo nuestro, Lucho Aravena, que fue un gran amigo, era un chileno que llegó a Holanda a trabajar en el aeropuerto. Era un compañero de izquierda y cuando empezaron a llegar los primeros refugiados, se empezó a necesitar músicos que cantaran la canción de Víctor Jara. Y Luchito Aravena, él tocaba vagamente la guitarra y cantaba más vagamente aún ciertas canciones de los Beatles. Entonces le dijeron, compañero, era de las pocas gente que estaba ahí de izquierda, nos dijeron, ustedes necesitamos a alguien que cante las canciones de Víctor Jara. Bueno, yo canto las canciones. Y se puso a cantar las canciones de Víctor Jara. Mal, pero las cantaba, y las cantaba con corazón, y además era muy simpático, era muy divertido, y era un tipo que era una persona, bueno, no era un intelectual que estaba en las altas esferas intelectuales de la vida holandesa, él era un trabajador del aeropuerto, y él vivía esa realidad, entonces era muy cercano a la gente, entonces él contaba historias, contaba chistes, además hablaba bien holandés, o sea, digamos, era muy fluido en holandés, no hablaba bien. Monique no hablaba bien holandés, Luchito. No, hablaba mal, si tú quieres también, pero lo contaba los chistes y era muy divertido y la gente lo adoraba. Y con Amancay dimos miles de conciertos, Luis Aravena y nosotros. Hasta que en un momento él dijo, fue un avance muy curioso lo que tuvo, porque de ser este cantante que iba a todas las paradas, de repente le bajó la ambición. Entonces, porque él tenía un talento también. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas? Tengo unos pedacitos de canciones. Entonces yo escuché sus canciones y había una cosa bastante encantadora en lo que él hacía. Y trabajaba, por ejemplo, su tío era Luis Bocaz, que es un gran intelectual de izquierda, profesor de literatura en la Sorbona, en Francia, ¿no? Que era su tío. Y él le escribió una canción, o sea, le escribió un texto de canción que se llamaba Tren a Cartagena. Y él hizo la música, que estaba lleno de... Porque él se acompañaba en la guitarra, y como él era solo la guitarra, de repente cuando quería cambiar el acorde, entonces le salían 3 cuartos, de repente le salían 5 cuartos, de repente le salían 7 cuartos. Entonces así terminamos esa canción y yo lo usé en el arreglo. Y quedó una cosa bien interesante también. Entonces se grabó este disco en el cual participamos todos los amigos, el Amancay, la gente que trabaja en otros grupos, y fue una empresa como para apoyar este disco de Luis Aravena, y se hizo este disco. Desiderio Arena, que un gran escritor y músico chileno, también escribió una canción conmigo para él. Entonces terminamos sus canciones y fue un proyecto muy bonito. Entonces era para decirte un poquito cómo se forjaban las cosas en ese momento. Y fue una empresa muy bonita y quedó un disco lindo, la verdad.
Mira, la verdad, ya estamos en la hora y nos van a retar un poco, yo creo, pero habían dos manos en este sector. Yo pienso si quizás en vez de preguntas pudieran formular comentarios, como para que vayamos cerrando con lo que ustedes quieran aportar, porque entiendo que después se tienen que empezar a instalar aquí los amigos músicos, ¿verdad?, para que partamos a la hora con el concierto. Pero la primera mano era atrás y después acá en la mitad. Sí. Hola Patricia, disculpa que te quiero decir que particularmente a Aarón, Nelly y a mí, el Surbarío, las actitudes son parte de nosotros. Y desde que escuché Querer es Ver, siento que veo el mundo con otra mirada. Como lo dijo creo que en su momento Valladares, esas utopías que uno necesita creer para poder vivir. Agradecerte por eso. No quisiera pedirte que te demorara más, pero en 2019, por lo que pasó en Chile en octubre, junto con Rodolfo, ¿no sintieron que quizás lo que ahora se llama trabajar y podía aportar en algo, podría haber hecho música sobre eso? No quiero citar la otra facción, pero siento que ellos se quedaron atrasados. Cantan canciones de los 70, pero en Chile siguen pasando cosas, y estos grupos como los indies, creo que llegaron a cierto punto no a acompañarse. En breve palabra eso. No hicieron como más música en nuestros tiempos más cercanos, quizás, para el hombre de hoy, como podemos decir. Sumémoslo al otro comentario. Un poco similarmente, una cosa que me llama mucho la atención de las canciones salvajes, que lo dijiste un poco al pasar, que era este retrato como más íntimo a la figura que siempre es como muy lejana de Neruda. Desobedezco un poco ya la pregunta, o sea, no sé de qué la pregunta, pero sí me llama la atención como ¿qué propuesta tienen las canciones salvajes para mirar, valorizar en aspectos positivos o negativos políticamente, como se quiera decir, la figura de Neruda que hoy por hoy, digamos, yo en estudiantes del colegio en estética le pongo leer un poema de Neruda y claro, entonces ¿qué visión tienes ahora y qué visión tienen antes, pero sobre todo ahora de cómo la obra puede hablar sobre la figura de Neruda de forma novedosa o decir algo que quizás no es tan común? Ya, ahí... Responder brevemente, o sea, aunque no es mi costumbre responder brevemente, como se habrán dado cuenta, muy brevemente. Nuestra tarea no es juzgar a un artista. Yo cuando leo a Neruda hay cosas que me interesan, cosas que me estimulan. A mí sus poemas me estimularon a crear música. No estoy para juzgar. O sea, hoy en día también hemos hablado... Bueno, Neruda no se puede defender de partida. Entonces hay mucha polémica respecto a la vida de Neruda, que era un viejo pesado, que no cuidó a su hija, en fin, son cosas que son totalmente extraartísticas. Entonces no es nuestra tarea, y sobre todo para nosotros los creadores no estamos para juzgar la vida de un artista. Nos interesa, nos llama, nos habla, nos dice algo, nos estimula a hacer algo, y en ese sentido podemos valorizar el trabajo de un artista. No es nuestro trabajo juzgar la vida de un artista, solamente es eso. Y en general también nosotros podemos poner nuestra creación o lo que hacemos al servicio de una idea, pero básicamente no es solamente, o sea, no estamos para hacer proselitismo, ni político, ni religioso, estamos primero para crear, y eso ya es un acto subversivo, ya es un acto que contribuye a crear y a mejorar una sociedad. Muchísimas gracias. Yo creo que con estas palabras, igual muy inspiradoras, podemos terminar este conversatorio dándole un gran aplauso de nuevo a Patricio.